y en ningún otro sitio escucharás tú, sí, tú, esta noticia que 1 es la más exclusiva, 2 es la más bizarra y 3 es la más importante noticia que hayas escuchado jamás. Así que en 3, 2, 1 comenzaré a decirte los segundos que debes esperar para conocer esta impactantemente eminente noticia. Comenzamos a continuación por el recuento de los 13 segundos. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No te vayas del canal, porque sí, en este mismo instante yo, a ti, ahora te contaré esta increíble noticia. Nótese cómo en estos próximos segundos procederé a comunicarte la siguiente noticia. De los creadores de Yo soy transcoreana, surge un nuevo fenómeno denominado transespecie, y no es ni más ni menos que un grupo de personas específico que no se siente identificado como lo que es, y que no se siente identificado con el ser humano, sino con otra especie de animal. La base argumental de esta ideología es la filosofía de que el ser humano debería ser libre de trascender a las fronteras de su especie, considerando la posibilidad de convertirse en miembros de otra especie o adoptar características de ella, ya sea por medios biotecnológicos, de ingeniería genética o mediante simplemente la concienciación por el método de la dialéctica para nada violenta de las otras personas. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a ver qué opinan nuestros entrevistados. しかし K はこれらの希望を毎日養っていたわけではありません。一般的に彼はまだ区別していました。正確に、そして困難を無視したり見落としたりしないように非常に注意を払っていましたが、時には大抵は仕事帰りの夜、疲労困憊している状態です。私は見つけました。その日の最小かつ最も重要な出来事の慰め。 Sí, sí, hay que respetar las personas que se comporten como animales, pero habrá que tener cuidado con la gente que asesine a personas con la excusa de que son animales únicamente para llamar la atención en redes sociales y así generar visitas en base a su mala fama. No lo digo por mí, es que hay mucho loco suelto, es que es muy inmoral matar personas, por eso se deberían usar gatos en su lugar. Jejejejejeje. Pues yo creo que es algo que si es que le viene bien, pues allá él. Pues al final todo pasa porque nosotros decidimos lo que queremos, se queda así ya. En conclusión, que hay muchas opiniones diferentes y todos opinamos lo mismo. Pasamos el tiempo.